Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre permanecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Les invitamos a que adoren con nosotros en sus casas, donde quiera que se encuentren. La presencia del Señor está con nosotros y su presencia puede caer en cada hogar, en cada mente, en cada corazón, mientras cantamos y le adoramos. No sé usted, pero yo lo siento aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré
su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Daniel Feliciano, pastor de la iglesia La Hermosa en la ciudad de Nueva York, trayéndoles este culto virtual, invitándoles a ustedes a que se unan a nosotros, aún a la distancia, para adorar a Dios. Adorar, alabar su nombre por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Tengo una breve porción de la Escritura que quiero compartir con ustedes en estos momentos, que va a tono con los cánticos que le estamos trayendo en estos momentos. Y es el Salmo 90, un salmo muy conocido. Los primeros 2 versículos dicen: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Alabado sea su nombre. Dios siempre es. Dios siempre está presente y por eso su pueblo le adora. Queremos invitarles a que escuchen nuestra predicación de este día en el libro de Mateo, capítulo 5, una de las bienaventuranzas, la quinta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los misericordiosos. Y estaremos hablando de esa hermosa y maravillosa bienaventuranza. Esperamos que nuestra prédica de hoy sea de aliento y de edificación para cada uno de ustedes. Luego tendremos a Lisette Fuentes al final de nuestro servicio, deleitándonos con una melodía de adoración, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Y en estos momentos quiero que se unan a mí nuevamente en este cántico que afirma lo que hemos leído en el Salmo 90. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. En estos días, en estos últimos meses, en estas últimas semanas, han abundado las malas noticias. Ha abundado mucha situación en nuestro mundo que nos preocupa. Pero una cosa es cierta y es que Dios es siempre bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Cantemos en estos momentos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es
Dios ha sido bueno. Dígalo conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Para nuestra prédica de hoy vamos a estar hablando sobre la quinta bienaventuranza, que se encuentra en el capítulo 5, verso 7 del libro de Mateo. Y la bienaventuranza dice de la siguiente manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero comenzar con lo siguiente. Se cuenta la historia de una mujer que se presentó ante el juez que condenaba a su hijo a la pena de muerte. La madre, angustiada, le pidió al juez poder decir algunas palabras porque ella tenía una petición muy especial. Al tomar la palabra, la madre pidió misericordia para su hijo. El juez le contestó que él era un delincuente, un criminal empedernido, y que lo que se debía solicitar, pedir, era justicia, porque eso es lo que él se merecía. Entonces la madre le repitió al juez: sí, señor juez, él merece justicia, pero lo que yo pido es misericordia. De esto se trata la quinta bienaventuranza. Esta bienaventuranza se refiere a aquellos que sienten y exhiben compasión hacia los demás. Misericordia ha sido definido como la bondad en acción. La misericordia es un sentimiento bondadoso que ocupa nuestros ojos al ver a otro en amargura. Ocupa nuestros oídos al escuchar de injusticias e invade nuestro corazón de compasión al sentir tanta necesidad. Pero esa misericordia no se completa hasta que esa amargura, esa injusticia que escuchamos y esa necesidad que sentimos nos lleva a una acción concreta. O sea, la misericordia no es una emoción pasiva, sino un sentimiento activo. Jesús ilustró lo que es la verdadera misericordia contando una de sus más bellas y célebres parábolas, la parábola del buen samaritano. En su breve pero poderosa historieta, Jesús cuenta sobre un hombre que fue asaltado, herido y dejado tirado en un lejos camino. Entonces pasó un sacerdote, lo vio, pero siguió de largo. Luego pasó un levita y también siguió de largo. El sacerdote y el levita en esta historia representan la hipocresía de la religiosidad sin compasión y sin misericordia. Uno de los principios más enfáticos en la Biblia es que el que se sienta ser verdaderamente religioso para con Dios
debe ser compasivo para con sus semejantes. Nuestra relación con Dios se manifiesta en nuestro acercamiento a Dios en el cielo, pero se acciona en nuestro trato con nuestro prójimo aquí en la tierra. En la continuación de la parábola de Jesús, el tercer personaje que pasa y ve al desafortunado hombre mal herido y tirado a la orilla del camino es un samaritano. Los samaritanos por lo general eran considerados los no religiosos, los no espirituales, los no pertenecientes a la cultura y a la raza selecta y bienaventurada. Sin embargo, en la parábola este no esperado héroe fue movido a misericordia. Este sintió compasión en el corazón y accionó vendando las heridas de aquel desafortunado hombre, curando sus lesiones y asegurándose de que aquel pobre hombre recibiera tratamiento humano y digno hasta que se completara la restauración y la salud. Eso es misericordia en acción. Y preguntamos, ¿por qué las Sagradas Escrituras demandan tanto a la humanidad tener y hacer misericordia? ¿Por qué el ser misericordioso está en la lista especial de los que en este mundo son bienaventurados? La razón es muy simple y poderosa. A cada uno de nosotros se nos pide con exigencia ser misericordiosos con los demás, porque ya todos nosotros de antemano hemos sido beneficiados de la misericordia de Dios. La Biblia tiene mucho que decir sobre la misericordia divina. Primeramente, en la Biblia, Dios es llamado Padre de las misericordias. ¿Qué significa cuando alguien se llama Padre en la Biblia? Padre en la Biblia significa uno que origina, uno que comienza, uno que inventa, uno que dirige un oficio, un concepto, un gremio. A un hombre llamado Jubal se le llama en la Biblia el padre de los que tocan arpa y flautas, o sea, el que inventó los instrumentos musicales. A uno llamado Jabal se le llama en la Biblia el padre de los que vivían en el campo y cuidaban ganado, o sea, el que fue pionero de la vida beduina. A Jacob se le llama el padre de los israelitas, o sea, el que inició a Israel como pueblo, como nación. A Abraham se le llama el padre de la fe, o sea, el que fue precursor de los que obedecen a Dios en base a la fe y no a la vista. Y a Dios se le llama el Padre de la misericordia, o sea, el que originó el concepto de la misericordia, el que le legó a la raza humana la más amorosa, bondadosa y compasiva manera de relacionarnos interpersonalmente. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, verso 3, en la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia cristiana en la ciudad de Corinto, en su saludo habitual, Pablo, su pastor ausente, en el saludo de la carta les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y aquí el apóstol no simplemente está tratando de ponerle a Dios un título honorífico para sonar elocuente, no está tratando de rellenar su carta con palabras rebuscadas y floreteadas. Pablo, el que ahora es apóstol, en un tiempo era enemigo de Cristo, enemigo de la fe del pueblo creyente en el Jesús Salvador. Pero un día camino a Damasco vio la luz de Dios, sintió la presencia misma del Cristo vivo y recibió la presencia redentora del Dios de amor. Y fue esa misericordia la que lo transformó de perseguidor en predicador, de enemigo a pastor, de fanático
a apóstol. Mis hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, somos salvos por misericordia. Ninguno de nosotros merecíamos la gracia divina. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios. Ninguno de nosotros éramos tan dignos de la salvación para que Dios tuviera que enviar a su Hijo a la tierra para ser martirizado por 33 largos años y luego terminara siendo crucificado en un madero. Yo no merecía eso. Nadie merece eso. Pero Dios lo hizo por su misericordia. Esa misericordia que se desprende de su amor y que se brinda a cada uno de nosotros por gracia. A eso es que se refiere Pablo, el escritor, en la otra carta, en las muchas cartas, que él les envía a las iglesias. Y en otra carta que le envía a la iglesia de Éfeso, Pablo le dice, pero Dios, que es rico en misericordias, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A su hijo espiritual Tito, él también le escribe una carta y le dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Una de las alabanzas predilectas de los salmistas era la exaltación de la misericordia de Dios. La palabra misericordia aparece 147 veces en los salmos. Unas veces como alabanza a Dios por el trato con su pueblo. Por ejemplo, en el Salmo 25, verso 10, el salmista dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En otras veces, la palabra misericordia es usada por el orante, el que implora, el que ora, como la base, el criterio para atreverse a hacerle una petición a Dios. Y en ese mismo Salmo 25 tenemos un ejemplo de eso. El salmista expone su petición, pero la expone no en base a su merecido, sino conforme a la misericordia de Dios. Y él dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. Por favor, Dios, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios se encarna en Jesucristo. Jesús mostró, ejemplificó y accionó la misericordia divina aplicándola al diario vivir entre los necesitados, los pobres y los enfermos. Jesús expresó la misericordia de su corazón por la falta de cuidado de parte de los líderes del pueblo. Y en Mateo capítulo 9, verso 36, se nos dice lo siguiente. Se nos dice que Jesús manifestó su compasión atendiendo la necesidad de la salud de las personas. Y dice, saliendo Jesús vio una multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y también Jesús los miraba y decía que estaban como ovejas que no tienen pastor. Jesús manifestó su misericordia al brindarle trato personal y directo a los mendigos, los leprosos, quienes no solo eran los peores enfermos de la sociedad, sino los más despreciados y marginados. Un ejemplo de eso está en Marcos capítulo 1,
verso 41, cuando un leproso se allega y le pide el milagro de la limpieza al Señor. El mendigo sabía que no merecía nada, pero le grita al Señor para alcanzar solo misericordia. Y le dice a Jesús: Jesús, si es que tú quieres, límpiame. ¿Y cuál fue la gloriosa, maravillosa y misericordiosa respuesta del Señor? El Señor le dice: sí quiero, sé limpio. Entonces, la demanda que se le exige al pueblo de Dios en las Sagradas Escrituras de ser misericordiosos tiene fundamento, tiene razón de ser, tiene sentido, tiene peso. Y es por eso que aún los profetas de antaño clamaban a voz en cuello, pidiendo al pueblo tener misericordia, pidiéndole a los líderes de Israel tener misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio, proclamaba el profeta Oseas. Miqueas, en el capítulo 6, versos del 6 al 8, dice: oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente humillarte ante Él, hacer justicia y amar misericordia. Los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento continuaron la línea de pensamiento en torno a la misericordia. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, verso 17, decía que la misericordia es, entre otros, uno de los elementos esenciales que forman parte de la sabiduría que viene de Dios. Y decía: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y llena de misericordia. Y Pablo recomendaba en su carta a la iglesia, en la carta del apóstol a los romanos, en el capítulo 12, Pablo recomendaba que cuando nosotros hagamos misericordia, lo hagamos con alegría, de todo corazón. Yo concluyo en este día con las siguientes palabras que se desprenden del imperativo bíblico sobre el principio y práctica de la misericordia. Estas son mis últimas palabras en torno a lo que la Biblia nos quiere hablar y nos quiere decir sobre la misericordia. Si vivimos con la disposición a tener misericordia de los demás, nuestra fe será evidente. La humanidad se beneficiará y por ello seremos bienaventurados. Seamos misericordiosos. A Dios sea la gloria. Pasado por el valle de la sombra de muerte, no he perdido todo, he llorado tanto, he probado el dolor de la injusticia, he conocido el rechazo y el abandono, pero yo
puesto mi fe en aquel que en el Calvario venció. Y ahora puedo decir con certeza que todas las tormentas que he sufrido hasta hoy fue para mostrar la gloria de Dios. Tuya es la gloria, Rey vencedor. Tuyo es todo el honor. Tuya es la victoria, mi amado Salvador, en ti. Yo venceré. Con tus fuerzas he vencido las dificultades. Tengo la victoria, lo he ganado todo. Y hoy entiendo que en el camino siempre estaba a mi lado, nunca me has dejado. Y es que en todo momento yo he puesto mi fe en aquel que en el Calvario venció. Y ahora puedo decir con certeza que todas las tormentas que he sufrido hasta hoy fue para mostrar la gloria de Dios. Tuya es la gloria, Rey vencedor. Tuyo es todo el honor. Tuya es la victoria, amado Salvador, en ti. Yo venceré. Tuya es la gloria, Rey vencedor. Tuyo es todo el honor. Tuya es la victoria, mi amado Salvador, en ti. Yo venceré. Con tus fuerzas yo me levantaré. Sí.